Hermanos, paz y bien, les habla la hermana Elizabeth Saavedra de nuestra comunidad católica Jesucristo Vive de Arequipa. Un abrazo cordial, hermanos. Vamos a ver hoy día el corazón que engaña a Dios. Hemos predicado ya lo anterior para que lo pongamos en práctica, para que vivamos con corazones limpios, que seamos testimonios puros de esa presencia de Dios en nuestras vidas. Pero vamos a orar primero. Ve por tu Biblia, toma tu Biblia, cierra tus ojos, repite conmigo: Padre, yo quiero entender las cosas de tu reino, las cosas sobrenaturales que es donde tú vives, Señor. Elévame a una condición de poderlo hacer, de poderte entender con ojos espirituales, con oídos espirituales bien abiertos. Destápalos, Señor, por favor. Destapa mi entendimiento para poder sembrar en mi corazón esta palabra, este mensaje que tú me vas a dar hoy día, que la voy a aplicar a mi vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús decimos amén. Vamos a tomar lápiz y papel. Anota, hermana, hermano, todo lo que estamos hablando aquí, porque es palabra de Dios. El corazón que engaña a Dios, hermanos, es muy importante. Después de haber recibido nuestra salvación, vemos a veces que en nuestro diario vivir hay gente, amistades o la misma familia que no han conocido de Dios, que nos llevan por lugares donde nosotros nunca debiéramos ir. Y es así como a veces vamos a consultar al brujo, al hechicero, al medio, al curandero, al chamán, ensuciando nuestra vida. En el tema pasado habíamos hablado que reciban la sangre poderosa de Cristo, que gracias a esa sangre preciosa en la cruz, Él te había salvado. Yo te diría hoy, hermano, no te limpies de esa sangre, no te saques, no te quites esos ropajes de salvación. El Señor ya te vistió de lino fino, hermano. Tienes que vivir con un testimonio puro, vivo, sin tacha y sin mancha, hermano. El Señor se duele cuando nosotros vamos a consultar a los astros, leyendo el horóscopo. Él quiere que tu corazón, tus ojos, tu mirada, tu vista, tu fe, tu confianza esté puesta en Él y no en el horóscopo, por ejemplo. Y para eso, hermanos, el Señor nos da la Biblia, su palabra. ¿Dónde está mi futuro? ¿Está en el horóscopo? ¿En lo que me lea el brujo? ¿En las cartas que me echa el brujo? Está en la Biblia, que es palabra de Dios. La Biblia, hermanos, es nuestro manual. Ahí nos indica cómo tengo que vivir, cómo tengo que pensar, qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir. Cómo tengo que vivir para no herir a Dios, para no contristarlo, entristecerlo. Él es muy frágil, Él se hiere rápidamente. Vemos que ellos también hacen señales, magia, entre comillas, porque el único que hace milagros, hermanos, es Dios. Lo que hacen los brujos, los chamanes, los curanderos, es magia, nada más. ¿Tendrá poder Satanás, hermana Elizabeth? Sí, por supuesto, Satanás tiene poder. Será pues una 0,00000.1%. Pero Dios es el dueño del poder. Él inventó el poder, el dueño de todo el mundo entero, de la creación. Es Dios. Satanás no es nada, es un punto. Y sus servidores, sus siervos, son sus hijos de Satanás, que ellos predican este evangelio de la muerte, que es la curandería,
esos baños, esos rituales, y engañan y mienten, hermano. Tenemos que darnos cuenta que la Biblia nos alerta. Vemos en 8, 9, 11 de el libro de Hechos de los Apóstoles, agarra tu Biblia. Dice que había un hombre llamado Simón, que antes él ejercía la magia. Simón solo había engañado por años y años a todo el pueblo, y todos le creían, incluso pensaban que este mago, Simón, este brujo, porque la magia viene del diablo también, hablaba de parte del Espíritu Santo. Miren ustedes, qué terrible. Y cuando vio Simón que llegaron los apóstoles y estaban en el pueblo, miró deslumbrado cómo ellos también hacían prodigios y milagros, poderes, pero venían de parte de Dios. Y este hombre que viene de parte de Satanás quiere eso, porque ellos envidian, son los monos de Dios. Todo lo que hace Dios lo hace el diablo, y ellos también. No te dejes engañar. Y les dice a los apóstoles: yo quiero ese Espíritu Santo de Dios que ustedes tienen. Aquí está el dinero, yo pago para tener la unción. Y la unción, hermanos, no se puede comprar. Entonces le dice Pedro, muy enojado: en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y es así. Es una prisión de maldad. Todo aquel que vaya, no vendas tu alma al diablo, hermano, porque si tú vas a este tipo de cosas, a leerte las cartas, a hacerte el baño de florecimiento, a que te curen al mal de ojo, que tu niñita está enferma y necesitas que le ore, ¿qué más? Dios es grande y poderoso. ¿Qué más necesitas que el poder de Dios? Órale tú, tráelo aquí a la comunidad, le oraremos, lo ungiremos con óleo, como dice en Santiago 14. ¿Está alguno de ustedes enfermo? Únjanlo con óleo. La oración con fe sanará al enfermo. Qué equivocados a veces estamos, hermanos. Y así en Hechos 13:8 también nos habla de otro mago, de otro brujo, Elimás, que igualmente tuerce los caminos de Dios, como actualmente, hoy en día, los brujos estos te dicen, te engañan, te han hecho daño, estás con mal de ojo, ven, te vamos a curar, te vamos a hacer la limpia. Y no es así, hermanos. Todos estos brujos, como dicen en Hechos 13, lee, hermano, en tu casa, del versículo del 10 al 11, nos dicen, el Señor nos alerta que no hagamos estas cosas porque estás abriendo puertas de maldición a tu vida. No puedes estar con Dios y con el diablo a la vez. No puedes ir a misa, comulgar, decir que eres bueno, que tienes a Dios, cuando estás coqueteando con Satanás. Vemos muchos casos de falsos santos también, entre comillas. Vemos en México, por ejemplo, que ellos adoran a la Santa Muerte, que es un esqueleto vestido igual que la Virgen. Qué osadía de esta gente, qué ignorancia. Y ponen en el altar a esas cosas que vienen del diablo, junto a nuestra Madre, la Virgen María, o junto a nuestro Señor. Eso no es posible, que tú lo pongas, lo rebajes a esa condición de pecado a Dios. Vemos falsos santos en los que no tenemos que creer, hermanos. Patrono de las cárceles, por ejemplo, una cultura de muerte, Sarita Colonia, esta chiquilla que muere a los 14 años antes de ser violada, estaba en el Callao, en Lima, y curiosamente vienen sus violadores, 4 hombres, a atacarla, y ella, para que no la violen, se tira al mar y muere así. Estos hombres levantan culto a esta niña como una santa, y ellos la hacen santa entre comillas, porque no fue reconocida por nuestra iglesia ni por Dios, ni tuvo nada de santo, simplemente evitó el morir de esa manera, hermanos. Y hoy es la patrona de las cárceles. Yo no entiendo cuáles son esas oraciones, ni quisiera, Dios mío, entender
¿Qué tipo de oraciones hacen ahí? Si ella es la patrona hoy en día de las prostitutas, con todo respeto, de los asesinos, supongo que piden, se persignan y le dicen a Sarita Polonia: haz que yo mate bien a la gente, haz que yo viole bien a los niños, a las niñas, que yo pueda hacerles el mayor daño posible, que los asesine. Esa no sería una oración de Dios, ¿verdad? Esa sería una oración de Satanás. Los brujos, hermanos, toman tu alma. Y esas oraciones, entre comillas, son a Satanás. Hay oraciones a Satanás. Ellos piden que el diseño del infierno se haga aquí en la tierra. Ellos son sus siervos, sus servidores. Vamos a ir a la palabra para darnos cuenta de lo que yo te estoy diciendo, y vamos a buscar Deuteronomio, el 5º libro de la Biblia, capítulo 18, y vamos a leer del 10 al 14, hermanos. Que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Que no hayan adivinos, ni nadie que consulte a los astros, ni hechiceros. Que no se halle a nadie que practique encantamiento o consulte a los espíritus. Que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que hacen estas cosas, y precisamente por esa razón los expulsa delante de él. Te portarás bien en todo con Yahvé tu Dios. Así es, hermanos, vemos que en el altar no puedes poner la foto de tu abuelito que acaba de morir, o de tu padre, por más bueno que haya sido. Tú no puedes orar a los muertos. Está diciéndonos aquí en Deuteronomio 18. No puedes consultar a los astros, que no se halle nadie quien haya brujerías, ni crea en hechizos, en sortilegios, en mesadas, en este tipo de trabajos, porque son del diablo, te llevan a la muerte, te llevan al infierno. Ojo, hermanos, que del infierno ya no se sale, jamás se sale del infierno. Mateo 5:22 nos habla del infierno, Marcos 9:43 nos habla del infierno, Lucas 12:5 nos habla del infierno, no saldrás jamás. Mateo 13:50, Dios los arrojará al horno del fuego vivo, allí será llanto, el crujir de dientes para siempre. ¿Qué quiere decir crujir? Irreversible, tormento por los siglos de los siglos. Dice que la gente que está en el infierno quiere suicidarse sin darse cuenta que están muertos. No hayan cómo terminar su tormento. Irreversible, que no se puede perdonar. Dios no lo puede perdonar, hermanos. Por eso ahora te estamos alertando. No tienes que llevar a tu niña, a tu niño, al curandero, a la que ora por el mal de ojo, ni creer en esas cosas, ni hacer ningún trabajo de los que después te vayas a arrepentir, porque el diablo te va a pasar la factura. Ojo, Dios, hermanos, tengamos mucho cuidado. Nos dice en Isaías 42:8, yo soy Dios, ese es mi nombre, y no comparto mi gloria con nadie. Satanás va a compartir su gloria con la sábila, con la ruda, con los amuletos, con las cábalas. ¿Cómo podría un objeto inanimado, que ni siquiera tiene poderes, hacerte un milagro? Cuando está Dios, los libros de la Biblia no podrían contener tanto milagro que ha hecho Dios aquí. Vemos tantísimos milagros, hermanos. ¿Por qué vas al brujo? ¿Te quedó chico Dios? ¿Estás dudando del poder de Dios? Él es el todopoderoso, el glorioso, el maravilloso, el milagroso Dios. Él es omnipresente, está allí en medio de tu casa, está en la China como está aquí, está en Ocoña, en Pedregal, en Checoslovaquia, en Francia a la vez. En cambio el diablo es nadie, es un punto mal hecho, un punto negro en tu vida que te va a restar, no te va a sumar, no te va a ayudar para nada. Hermanos, tenemos que darnos cuenta. Yo le había orado a una pequeña de 4 años en su lecho de muerte, que tenía leucemia.
estaba de un color amarillo cenizo, con unos jebes en la nariz porque sangraba demasiado. Se sanó la niña porque Dios estuvo allí. Me dio la promesa Dios de que ella se sanaba. Le oré con tanta fe en el nombre de Jesucristo. Quebré esta enfermedad a los pies de Jesucristo y se sanó. Inmediatamente abrió los ojos, moribunda, se refregó la nariz, cayeron esos jebes. Ahí estaban sus abuelos, sus padres, vieron el milagro, lo vivieron. Esta niña se sanó totalmente, cumplió 5 años de edad, gordita, preciosa, rosadita, tenía un color hermoso. La llevaron a Lima para hacerle todos los chequeos para confirmar que ella es sana, y efectivamente era sana. Y un día terrible, desdichado, ya la niña iba a cumplir 6 años, estudiosa, preciosa, viene la cuñada y le habla a la mamá de la niña, que era una joven muy ingenua, muy inocente, y yo creo que con mucha ignorancia también, que por ignorancia cometemos estos pecados que le duelen a Dios. Le dijo: vamos al brujo. Y la chica le dijo: no, pero si ella está sana, la hermana Elizabeth la ha sanado, y por el poder de Dios, Dios la ha sanado, porque la hermana Elizabeth le ha orado y Dios le ha sanado. Para Él sea la gloria y la honra a Dios. Y va, la convence, va y le ora, entre comillas, a su Dios de ellos, que es Satanás. Por eso no tenemos que acercarnos. La niña murió. A los 8 días la niña murió, con la leucemia que le volvió otra vez. Cierra tus ojos, vamos a orar. Recuerda que del infierno no se sale nunca, no hay nada que te saque del infierno. Amado Señor, te pedimos perdón porque por ignorancia hemos hecho este tipo de cosas antes de conocerte. Gracias te doy, Señor, porque en medio de nosotros estás. Podemos entender tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Tú nos estás alertando, nos estás cuidando de que no vayamos a este tipo de brujos, de medium, de curanderos, que ya no vivamos esta cultura de muerte, que ya no estemos coqueteando con Satanás. Señor, perdóname. Yo hice esto alguna vez, pero no te conocía. Pues ahora he decidido tomar tu camino. Yo te recibo, Señor, en mi corazón. Tú eres el Señor de mi vida, el dueño de mi ser. Quiero que de aquí en adelante mi vida sea próspera, sea tuya. Quiero que tus ángeles estén aquí en mi habitación. No quiero que el demonio y ángeles demoníacos caídos estén en mi habitación. Yo quiero cambiar mi cultura, mi manera de ser. Si tú ya me has salvado, Señor, acepto esta salvación y quiero vivir con un corazón limpio. Quiero vivir, Señor, con un corazón puro para ti. Quiero que mi vida hable de tu evangelio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarlos, hermanos, a nuestra comunidad católica Jesucristo Vive, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en la avenida Perú, en la urbanización Fesias, la avenida Perú 213. Nuestras reuniones, hermanos, son los días miércoles a las 7 de la noche y los días domingos a las 11 de la mañana. Te esperamos, hermanos. Que Dios te bendiga. Te amamos.